Hoy te traigo una leyenda que ha sido contada durante generaciones, susurrada al caer la noche, cuando el viento sopla fuerte y las sombras parecen alargarse en las paredes de las casas. Es una historia que mezcla mito y realidad, miedo y misterio, y que ha dejado huella en la memoria colectiva de muchos pueblos de España. Prepárate para conocer al inquietante personaje que sembró el terror en aldeas y ciudades, el Sacamantecas. Como siempre, vamos a explorar no solo el mito, sino también la raíz cultural y el trasfondo que hay detrás de este miedo tan peculiar que ha sobrevivido al paso del tiempo. Durante siglos, en aldeas y pueblos de toda España, los niños crecieron escuchando advertencias como «No salgas de noche o vendrá el Sacamantecas» o «Pórtate bien o te llevará y te sacará la grasa». Estas frases, dichas en tono de amenaza cariñosa por padres y abuelos, dejaban una sombra en la imaginación infantil, sobre todo en las largas noches de invierno. Pero, ¿quién era realmente esta figura? El término Sacamantecas hace referencia literalmente a alguien que extrae la manteca, es decir, la grasa humana. Según la tradición, este personaje secuestraba personas, especialmente niños o vagabundos, para extraerles la grasa y venderla a curanderos, brujas o farmacéuticos sin escrúpulos. En una época en la que la medicina y la superstición se entrelazaban, la grasa humana se creía útil para preparar ungüentos, bálsamos y tratamientos para dolores reumáticos. En algunos lugares incluso se vendía como remedio milagroso. Se decía que solo servía si era extraída en vida, lo que aumentaba el horror de la historia. Así nació el mito del Sacamantecas, pero no se quedó solo en eso. Este personaje se convirtió en una mezcla de asesino, monstruo y castigo social, muy útil para que los niños obedecieran, y se volvió parte del imaginario colectivo, especialmente en zonas rurales, donde el miedo era una herramienta educativa. A lo largo del tiempo, hubo casos que parecieron darle fundamento real a la leyenda. En el siglo XIX, los periódicos comenzaron a hacerse eco de crímenes espeluznantes. Uno de los casos más conocidos ocurrió en Vitoria, en 1910. Allí fue detenido Manuel Blanco Romasanta, conocido como el hombre lobo gallego, acusado de matar a varias personas. Aunque Romasanta no era literalmente un sacamantecas, su historia sirvió para reforzar la leyenda. Vendía la grasa de sus víctimas a cambio de dinero. En otros lugares, como La Rioja, se hablaba de un supuesto sacamantecas que recorría los caminos en burro, raptando niños. Muchas veces eran solo rumores, pero el miedo hacía el satecuastoto. El sacamantecas se adaptó a cada región. En el País Vasco se le relaciona con desapariciones de niños en tiempos difíciles. En La Rioja y Castilla se decía que iba de noche, con una gran bolsa de cuero, buscando víctimas para sacarles la grasa. En Cataluña el mito se mezcla con otras figuras como l'Homme del Sac, pero el mensaje es el mismo. Hay alguien al acecho que castiga a quienes se portan mal o desobedecen. En El Bierzo y Ponferrada, aún hoy se recuerda cómo los mayores advertían a los niños. No te alejes mucho, que por estos montes también pasó el sacamantecas. ¿Por qué esta leyenda se hizo tan popular? El sacamantecas representa el miedo a lo desconocido, al extraño, al vagabundo, a lo que puede suceder cuando uno se aleja del camino o desobedece a los padres. Como el coco o el hombre del saco, sirve para educar desde el miedo, pero también tiene un trasfondo social. Muchas veces se usaba para culpar a los más desfavorecidos, mendigos, personas con enfermedades mentales o simplemente forasteros. Además, refleja el miedo a los avances médicos mal entendidos y a los rumores sobre lo que se hacía con los cuerpos en hospitales o laboratorios oscuros. Hoy, el sacamantecas forma parte de ese universo oscuro del folclore español que se transmite de generación en generación. Aunque ya no se cree en él como antes, su nombre sigue provocando escalofríos. Porque las leyendas no mueren. Solo esperan a ser contadas de nuevo, en voz baja, en la penumbra. Así que, si te ha gustado esta leyenda, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para seguir explorando las historias más asombrosas del mundo. Y cuéntanos en los comentarios, ¿conocías esta leyenda? Recuerda cerrar bien la puerta esta noche.